¿Diste latín alguna vez? Siempre me grabas tu espalda. No sé qué hacer cuando me grabas. Tengo unas ojeras. Igual que alarma contra contigo. Y yo discuto tampoco idea, pero si luego que avanza, va a colocar encima de un puente, el agua así charro, avanza. Es un chicote que queda enganchado al barco y arriba abajo, abre. Se abre. Y si abre una vez, se trae a vos. ¿Qué es esto? Ya no está agua. He dicho, no sabes vivir, vives en cuadriculado. No como yo, que soy súper libre y dejo que mis emociones fluyan y todo ese tipo de cosas. Venga ya. ¿A quién coño pretendo engañar? No tengo ni idea de nada, ahora mismo no tengo ni idea de nada, no sé ni de qué estoy hablando. Tengo la cabeza tan... No sé qué ocurre en mi cabeza. Está inflamado todo. Tengo hinchado. Tengo muchas heridas ahora mismo, al mismo tiempo. No entiendo. No lo entiendo. Yo creo que igual tiene algo que ver con el hecho de que hago, o parece que o hago porque las cosas no me importen tanto y en consecuencia no me hagan daño. Y siempre voy de ese discurso de nada, todo es muy importante, pero al mismo tiempo no es tan importante. Quiero decir, no pasa nada, me considero una tía comprensiva, ¿sabes? Pero luego resulta que sí que me hacen daño cosas que ni siquiera soy capaz de descifrar ahora qué tipo de cosas son, porque son cosas tan pequeñas y tan ocultas que yo creo que yo misma pienso, no puede ser que me haya hecho daño eso. No puede ser, o sea, yo soy mucho más que eso como para dolerme este tipo de cosas, ¿sabes? Pero a ver si resulta que en todo me afecta. Hay una canción que dice... ¿Cómo era? De todo lo he visto, de todo me acuerdo. Todo lo he visto, de todo me acuerdo. No tiene nada que ver, pero me acabo de acordar.
Cuando te duele todo por dentro y te da igual todo y solo quieres beber, fumar, drogarte o que te fuye un pulpo asiático y mueras en el acto. Solo quieres hacer así. Aquí seguro que hay un sitio tan alto en el que sientes el botón de escape, en plan, o sea, el botón de escape, posibilidad, te sale una notificación que dice fuera, salte, o sea, puedes pirarte justo ahora, 5 microsegundos después, no, pero ahora puedes pirarte, ping. Y lo ves ahí y dices, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿No me tiro? ¿Me mato? ¿No me mato? Qué aburrido, va, paso. Paso. A ver qué ocurre. La mierda que... Nada, tú te esperabas que fuese un día genial en el que yo sería ese duendecillo que descubre cosas en todos lados y te hace decir, joder, hay fe de los niños en el mundo, y yo estaría súper feliz en plan, mira, aquí no sé qué, oh, matamos una familia de bichitos, pero no. Ahora soy esa Olaya que se pone en una barra a beberse un montón de chupitos de tequila que ni siquiera le gusta, que bebe un montón y fuma un montón y... Bueno, eso es lo que hacía antes, ahora directamente me meto en casa. ¿Sabes? Toma uno, boom, boom. Genial, Noemi, nuestras vacaciones, toma uno. ¡Joder, Noemi! Estamos grabando cosas que normalmente no se graban. O entiendo que queremos registrar algo que normalmente no se registra. Sabes, que se escapa, como todo. Quizás decirte eso no fue la mejor manera. Pero ahora en serio, ¿sabes? Ahora ya me encuentro bastante más aquí donde estoy, ¿sabes? Y antes estaba muy en un estado estaba muy descontrolada, muy desequilibrada. Este pie es horriblemente feo y siempre me dio mucha vergüenza enseñarlo. Cuando iba a la playa con mis amigos cuando tenía 15 años, siempre, nada más llegar a la playa, enterraba los pies en la arena para que no se me viese mi pie deforme de usar bambas. Bueno, movimos pizzas, por decirlo de algún modo. Tú moviste la pizza de ayudarme y hicimos una serie de cosas hasta llegar hasta aquí. Yo jugué a que tenía un mal día, pero que aún así iba a venir, ¿sabes? El ser humano sigue llorando a pesar de que lo están grabando y es consciente de que está siendo puro morbo para otros. O sea... Might as well be walking on the sun. ¿Quieres? Me la más que en serio.
Podría ponerme incluso romántica y ponerle otros nombres, ¿sabes? Pero al fin y al cabo es lo que es. ¿Qué es lo que es? Esa épica de lo cotidiano. Esa manera de ver tu vida como algo, ¿sabes? Casi cinematográfico. ¿No crees que todos nos comportamos a veces de una forma dramática? Como buscando esa intensidad que nos venden en las películas y que no todo el mundo vive en su vida, pero cada uno quiere ser de esas personas que sí que lo viven. En cierto modo, ¿cómo sabe una persona que le están mintiendo, le están diciendo la verdad? Es decir, ese drama que se crea de... Hay gente que es muy teatrera. Yo a veces no sé si soy teatrera o no soy teatrera. A veces pienso, Dios, es que... Yo soy completamente teatrera. ¿Sabes? ¿No? Pues no. Me estás odiando ya.